Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este jueves. Onir Sartú, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Y los dos invitados que ya nos acompañaron la semana pasada. Rodolfo Saldain, buen día. Buen día, un gusto. Y Miguel Fernández Galeano. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Vamos sin más demora al primero de los temas. Lo tratamos temprano hoy. La Intendencia de Canelones suspendió ayer el tradicional acto en la ciudad de Sauce en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general José Artigas. La noticia en realidad había circulado ya en horas de la mañana cuando la Comuna Canaria emitió un comunicado que decía: en aras de preservar el espíritu festivo y de participación cívica que es tradicional todos los años en Sauce, la Intendencia, en acuerdo con el municipio, ha resuelto suspender el desfile de instituciones escolares, estudiantiles y sociales previsto a partir de la hora 14:30. Luego, el intendente Marcos Carámbula ha explicado que la medida se tomó porque había elementos de juicio fundados que indicaban que el carácter festivo del evento podía verse comprometido. Nos conversamos con él temprano y fue difícil avanzar mucho más en cuanto a cuáles eran esos elementos, qué información tenía la Intendencia de Canelones que la llevó a tomar una decisión tan drástica. ¿Ustedes cómo han visto este episodio? Bueno, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Primero creo que es una medida que no tiene antecedentes en el país. Hoy alguien decía que nunca un 19 de junio, que es una de las fechas tradicionales y que en los últimos años es la única que se festeja por aquella decisión del presidente Vázquez, se hubiera suspendido antes, ¿no? Uno recuerda momentos muy tensos y muy difíciles. Yo me acuerdo en mi primera juventud, allá a fines del 60, principios del 70, incluso los primeros años después del restablecimiento democrático, había actos públicos así nacionales que se hacían con verdaderos escraches o manifestaciones alrededor. No llego a comprender, además no lo escuché hoy a Carámbula, pero sí lo escuché anoche, y dijo que su medida no se había tomado en función de las manifestaciones gremiales que estaban anunciadas. Estaban anunciadas movilizaciones de sindicatos docentes, del sindicato de ADEOM Canelones, que está en conflicto con la Intendencia, y también de movimientos ambientalistas que protestan, por ejemplo, por el proyecto de la minera Aratiri. Claro, bueno, pero estos que proyectan por la minería de gran porte ya lo están haciendo hace 3 o 4 años, y en el mismo 19 de junio, hace 2 años le entregaron a Mujica una reivindicación. Todos sabemos que es un grupo pacífico, o sea, no hay una explicación clara, y realmente en lo personal no me parece adecuado que Carámbula haya tomado esta decisión. El Ministerio de Interior, por otra parte, dice que no fue parte de la resolución, pero que garantizaba la seguridad. Tampoco lo fue el alcalde, por más que ahí dice que fue un acuerdo, el alcalde dice no tuvo nada que ver. O sea, da la impresión de que Carámbula quiso evitarse un escrache de ADEOM Canelones, con quien está en una tironeada bastante fuerte, y la zona estaba muy llena de carteles al respecto. Pero me parece que no corresponde. El Estado tiene que cumplir con sus fiestas patrias, tiene que tener sus celebraciones, y no puede ceder ante que aparentemente a un sindicato que le va a hacer una manifestación un poco dura o un poco agresiva. En todo caso, el pueblo tiene derecho a expresarse, y vaya si la izquierda ha dicho esto en tantas oportunidades. O sea, qué paradoja hoy un intendente de izquierda suspende un acto para no tener una reivindicación en su rostro del propio sindicato de la Intendencia. Carámbula no ha querido concentrar en ninguno de estos gremios u organizaciones su preocupación, ¿no? Él quiso deslindar, no estaba hablando ni de los sindicatos de docentes, ni de ADEOM, ni tampoco de los movimientos ecologistas. Pero no da otra explicación, entonces. Lo máximo que dijo de mañana temprano fue que, bueno, él había tenido que guiarse por la ética de la responsabilidad, citó a esos efectos al general Sereñi, en base a situaciones que ya se han vivido en otros lugares del país, incluso en Canelones, por ejemplo, en espectáculos deportivos, y que terminaron mal, basándose, y eso fue, digamos, lo único que agregó, en lo que podía palparse en redes sociales, que ese era un elemento. ¿Miguel? Sí, yo conociendo como conozco al intendente Marcos Carámbula, no estoy para nada, estoy totalmente convencido de que lo guió, porque si uno mira hoy lo que ha pasado con este episodio, dice, bueno, el costo político de haberlo suspendido es alto. Y conociendo a Marcos y sintiendo que efectivamente es un hombre que se mueve con la ética de la responsabilidad, más allá que sea opinable la decisión,
más allá de que sea opinable, yo creo que lo que le pesó a Marcos, y creo que un gobernante tiene que hacerlo, fue como gobernante saber que había estudiantes, porque no hay que perder de vista el contexto. El conjunto de los festejos se hicieron. Sí. Eso lo están marcando algunos oyentes. Lo que Marcos, no se suspendió la actividad en Sauce, solo el desfile. Las ofrendas florales, el acto de la bandera, los actos artísticos con Agarrate Catalina, etcétera, todo eso se realizó. Lo que Marcos evitó, en una plaza chica, en un lugar chico, el hecho de dos miradas del tema. El primero, riesgos reales para estudiantes. Es un desfile de estudiantes de 50 escuelas. Son centenares de estudiantes que están en el medio de una eventual situación represiva. Yo creo que frente a eso hay que tener responsabilidad. Creo que las acusaciones que se han hecho de cobardía, de crisis institucional, previo a... Creo que me parece que son graves, y me parecen muy graves de una persona como la Calle Pou, que ya largó mal, porque dijo que iba a ser propositivo, y ayer dijo, si le tiene miedo que se compre un perro, citando a... Entonces yo digo que se compre un perro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y la otra mirada es una fiesta. Es razonable que una fiesta, para asegurar autoridad, se haga con un ejército de ocupación, tratando de que no haya... Es decir, tener responsabilidad es eso, es decir, voy a tener un criterio preventivo, voy a impedir, voy a ejercer la autoridad. Por eso me parece muy importante que la decisión haya sido una decisión personal de Marcos, no del Ministerio del Interior. Y la respaldo en ese plano. Sí, yo conozco también a Marcos, tengo un excelentísimo concepto personal de él, y creo que no cabe plantear el tema en valentía o cobardía, porque si en algún momento Marcos debió demostrar su valentía, lo hizo. Contra la dictadura, ¿no? Exacto. Los que tenemos algunos años recordamos eso. Pero sí creo que se equivocó. Es decir, sí creo que se equivocó como un reflejo ante la adversidad. Es decir, el problema creo que no está en que haya tenido una actitud cobarde o que fuera cobarde, sino cómo reaccionó ante lo que iba a ser una movilización, probablemente un escrache, como decías tú, Emiliano, y creo que es porque a nivel de la dirigencia del Frente Amplio, es decir, no hay hábito de poder enfrentar situaciones de ese tipo. Yo creo que ahí es donde estuvo el error de él. Es decir, ¿iba a haber una movilización violenta? No. El movimiento, digamos, en contra de la mega minería ha hecho manifestaciones delante del presidente Mujica. Perdona, Rodolfo, le pasa todos los días eso. No me gusta interrumpir, pero... Las alusiones hoy de Carámbula iban por el lado de la violencia. Nunca lo dijo expresamente, pero cuando se daba antecedentes de espectáculos deportivos, por ejemplo... No, pero digo que lo cuestionen y que tenga, y que en actos Si hubiera sido un acto sin estudiantes, estoy seguro que Marcos no suspendía esta actividad. La suspendió en un contexto concreto. Y yo me parece bien que un político analice contexto. Y me parece que no es cobarde si toma una decisión que tiene costos políticos, que da para el... Pero si eso existía, debe de ser denunciado con todas las letras quienes son los responsables de exponer a la población a esa situación. Pero no se puede ir contra los sindicatos. De uno. ¿Cómo que no se puede ir contra los sindicatos? Eso es un prejuicio. Es decir, eso es un prejuicio, Miguel. No, es una cosa contemplar, pero podemos englobar y generalizar. De uno. A ver, que siga Rodolfo. Yo creo que no se podía pensar que fuera a haber un acto de violencia. Tal vez los docentes no nos dieron un buen ejemplo el otro día frente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Que realmente fue una vergüenza. De nuevo, quizás haya que manejarse con cuidado con los términos. Los docentes no. Está bien. Los docentes que fueron el otro día al Ministerio de Economía y Finanzas, correcto. ¿Serían los mismos que iban a él? Bueno, son cánticos de barra brava, ¿verdad? Es decir, son insultos pero eso... ¿es un acto de violencia con riesgo físico? Realmente no lo veo. Yo creo que el problema es cómo se reacciona ante la adversidad y ante el cuestionamiento de un sector que ha sido siempre un sector aliado del Frente Amplio y que en este momento deja de serlo, por lo menos circunstancialmente. También cabe la posibilidad, repito, interpretando a Carámbula, porque no lo dijo expresamente, que esos hechos riesgosos, por ejemplo, para los niños o los jóvenes que iban a participar del desfile, fueran en realidad protagonizados por algunos individuos, no por el sindicato tal, ni el gremio cual, ni el movimiento tal, sino por algunos individuos que, bueno, los hemos visto aparecer en manifestaciones masivas. Eso debe ser denunciado con nombre y apellido. Está faltando información. Eso quedaba, yo se lo señalaba al intendente de Carámbula, porque creo que tuvimos 15 minutos de entrevista hoy y avanzamos muy poco con respecto a lo que ya había dicho Carámbula en el día de ayer. No, yo sinceramente digo,
en ir. Sí, creo que sí, lo que se suspendió del acto, porque la imagen que da, me parece, la comunicación de prensa es como una cosa más, la suspensión total de la cosa, de todos los acontecimientos previstos. Si era el desfile de los escolares, me parece lógico que si hay riesgo de una manifestación y de que hubiese algún tipo de violencia, parece lógico que se suspendiera. De todas maneras, lo que no queda muy claro es si se hizo si se hicieron el resto de las actividades, ¿por qué no se produjo la manifestación? Porque, salvo que la manifestación tuviera por objetivo manifestar frente a los escolares, es raro que no se haya producido. Pero bueno, esas cosas que uno en fin, el que haya estado ahí podrá explicar cómo fueron las cosas. Me parece que si es solamente la suspensión del desfile ante la eventualidad de que hubiese incidentes o cosas, habiendo niños de por medio, parece lógico. Interpreto que lo que tenía el desfile como una de sus características era la presencia, observándolo en el palco, de las autoridades nacionales y autoridades departamentales, que en el resto de las actividades no iban a estar presentes o directamente no estuvieron, ¿no? Está claro que el desfile es el corazón del festejo, y ahí cuando van las autoridades no van a escuchar a la murga de la Catalina, van cuando se hace el desfile, se pone un estrado y están ahí. Yo creo que acá queda de manifiesto, y respeto mucho a Carámbula, pero me parece que es evidente un poco ese doble discurso de cierta izquierda, ¿no? Porque en el fondo acá lo que está pasando es que el gobierno está sintiendo en sus propios zapatos el problema sindical con cierta agresividad, pero no con violencia. Y el gobierno no lo quiere enfrentar. Fueron aliados durante mucho tiempo, los sindicatos fueron alimentados por cierta izquierda en sus reclamos siempre, y hoy es muy difícil decirle a aquellos que siempre se le dijo sí, no. Ya le pasó el otro día a Sendik, que tuvo que salir a denunciar lo que la Universidad de la República hace con los empleados de ALUR, cosa que además confesaron en esta misma radio después los técnicos de la extensión agropecuaria. Pero a mí además me dice, hay un riesgo, ser gobernante es ser responsable. Señor, diga cuál es el riesgo, juéguesela. Si tiene que decir que usted tiene temor de que determinado sindicato o determinada gente de determinado sindicato haga algo, plantéelo. Usted no puede dejar a toda la ciudadanía y a su propio gobierno, porque del gobierno nadie habla, están todos en silencio, en ascuas, sin saber qué pasa. Nosotros, el pueblo, la gente, en el año 60 y pico y 70, hacíamos festejos de este tipo y desfilaban los escolares con buena parte de la izquierda radical, llevando a los estudiantes a tirar bombas molotov, piedras y ladrillos, porque la izquierda, cierta izquierda, no toda por cierto, acompañó y le dio fuerza a todos esos reclamos siempre, y sin embargo este desfile no se interrumpió nunca. El señor Carámbula lo debe saber porque él debe haber estado del otro lado, viendo como aquellos actos, por los motivos que fueran, tendrían razón, no tendrían razón, habría causa, no habría causa, ese no es el tema. Aquellos actos estuvieron rodeados de un clima de violencia. Ahora resulta que hoy el sindicato de Avión de Canelones quiere hacer una protesta y le está diciendo a Carámbula que cumpla sus compromisos y no sea mentiroso, y eso da para suspender un acto como el del otro día. Yo lo digo, Carámbula lo respeto mucho, creo que ha sido un buen intendente, es una muy buena persona, un buen profesional, pero ayer se equivocó. Y la prueba que se equivocó es que el propio Frente Amplio lo ha dejado en la soledad más absoluta. Nadie del gobierno salió a defenderlo. Todos miran para otro lado y todos dicen que no saben por qué ocurrió. Algunos mensajes de la audiencia, dos nada más y después siguen ustedes. Magdalena de Malvin dice que es profesora y se avergüenza de la actitud de los pocos docentes que hemos visto en estos días. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Economía, con ese escrache, con la terminología que utilizaron, etcétera. Pido disculpas por ellos, agrega. Pero después está Gabriel, que advierte que si se generaliza la lógica de Carámbula, por ejemplo, el fútbol se termina en el Uruguay. Sí. Que hubiese tenido que hacer Dilma el otro día, ¿no? Cuando la inauguración de la Copa Confederación. Yo creo que se está, con franqueza, creo que se está queriendo meter una suspensión de un acto protocolar, de un desfile que se produce en un lugar, con una suerte de tratado de política de la relación de la izquierda con el movimiento social, la relación sindicatos-partidos. Creo que no se puede hacer eso, que en política toda vez que se hace eso nos vamos de lugar. Yo creo que esto era en una ciudad pequeña, esto no es un tema menor, en una plaza pequeña. Yo hago un análisis de contexto, de análisis del riesgo que existía. Yo no estoy seguro si hubiera tomado la decisión de Carámbula. No creo que el Frente Amplio esté dejando solo, Ramela, a Carámbula. Creo que el Frente Amplio, sin ninguna duda, va a entender
a un gobernante que toma el criterio, que decide, sin involucrar, porque acá yo creo que es muy grave el hecho que se hable de crisis institucional. Yo me parece que en un país, digo, pero lo ha dicho, no lo ha dicho nadie en la mesa. No lo he escuchado. ¿A quién estás aludiendo? La crisis institucional la manejó, pérdida de autoridad la manejó Mieres. Bueno, pérdida de autoridad no es lo mismo. No, pero crisis institucional lamentablemente, yo con mi obsesividad no anoté, pero hay una referencia que voy a buscar de alguien del repartido que todos recibimos que habla de crisis institucional. Entonces, eso se llama cobrar al grito, una política extendida que corre sin responsabilidad, porque bien que se molestó, es decir, la calle Power habla de este tema, y ¿qué pensamos de ello? ¿Qué tengo que traer yo? Voy a cometer yo la torpeza de traer el tema de Llanola y el tema de... vamos a ubicar las cosas en su justo término. Yo creo que hay una tentación peligrosa, desde mi punto de vista, de convertir cualquier tema en un tema de política de Estado, que me parece que no ayuda al debate, que descalifica y que desmerece el debate. No el que estamos teniendo acá, cada uno, pero digo con franqueza, me parece que... No, yo quería decir que creo que este tipo de cosas excepcionalmente pueden ser necesarias. Yo no sé qué circunstancias habría, qué posibilidades habría de garantizar también que no hubiese nada el Ministerio del Interior dice que estaban dadas las seguridades. Bueno, ¿no? Yo no sé, está bien, no lo sé, pero una cosa... El análisis que hay que hacer es que meter mucha gente adentro de... Pero además también lo que dice a veces, digo... A ver, es decir, el Ministerio del Interior te puede decir, bueno, yo aseguro que... Pero ¿cuál es el costo de eso, no? Es decir, ¿de qué manera? Porque no siempre los criterios del Ministerio del Interior pueden ser los que un responsable político de una cosa le parece adecuado. Lo que sí me parece que no puede convertirse en regla. No. Porque cuando algo está previsto hacerlo y hay una decisión colectiva de la ciudad o de la ciudadanía de esa localidad de hacer una cosa, suspender en función de no debería ser la regla. Creo que excepcionalmente puede pasar, uno puede no saber cuáles son las circunstancias que en este caso, pero si se convirtiera en regla de cada vez que se va a hacer algo y hay anuncios de manifestación hay que suspender todo, con la honestidad de Marcos Carámbula de algo estoy absolutamente seguro, que si el comunicado dice que el alcalde de Sauce estaba de acuerdo, yo firmo en 2 lugares que el alcalde estuvo de acuerdo en la mañana. Que después movimientos políticos lo llevaron a decir otra cosa, no tengo duda. Firmo en 2 lugares que ese señor alcalde, a quien no conozco, le dijo que sí al intendente en la racionalidad del tema, y después cambió porque le dijo a alguien, hay que pudrir la pradera. Rodolfo. Yo creo que realmente, digamos, dejando todos los valores personales de Marcos a salvaguarda, creo que le erró en la decisión. Quienes trabajamos en relaciones laborales con bastante frecuencia, sabemos que con los sindicatos se acuerdan los términos de una protesta. Y los sindicatos en el Uruguay no van a agredir nunca una manifestación de escolares. No lo van a hacer. El punto es si el problema venía con los sindicatos o con otros elementos del entorno de... ¿Pero qué otros? Que los digan de una vez por todas. Bueno, esa es la información que está faltando. Es decir, bueno, que parecería que estamos agitando a Irma Leites, como, digamos, si es así, hay que decirlo, ¿verdad? Si son sectores radicales, si queremos decir que son los mismos que atentaron, si es que atentaron contra la Suprema Corte, bueno, habrá que ponerle nombre y apellido. Es decir, pero de lo contrario, con los sindicatos siempre es posible un nivel de diálogo que acota las reglas donde se hace la protesta y cómo se hace la protesta. Había quedado picando ahí una duda sobre si se había dicho o no por parte de alguno de los actores políticos el término crisis institucional, ¿no? Miguel la manejó hace un rato. Estaba repasando antecedentes. Pablo Mieres, en sus declaraciones dice en un momento, no es un problema de tal o cual ministro, es mucho más de fondo, hay crisis de autoridad institucional. Estamos en situaciones extremas y la policía está renunciando a su poder de disuasión. Me parece grave. Eso me parece grave. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este jueves. Onir Sartú, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Y los 2 invitados que ya nos acompañaron la semana pasada. Rodolfo Saldain, buen día. Buen día, un gusto. Y Miguel Fernández Galeano. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Vamos sin más demora al primero de los temas.
Lo tratamos temprano hoy. La Intendencia de Canelones suspendió ayer el tradicional acto en la ciudad de Sauce en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general José Artigas. La noticia... Ya lo están haciendo hace 3 o 4 años, y en el mismo 19 de junio, hace 2 años le entregaron a Mujica una reivindicación. Todos sabemos que es un grupo pacífico, o sea, no hay una explicación clara, y realmente en lo personal no me parece adecuado que Carámbula haya tomado esta decisión. El Ministerio de Interior, por otra parte, dice que no fue parte de la resolución, pero que garantizaba la seguridad. Tampoco lo fue el alcalde, por más que ahí dice que fue un acuerdo, el alcalde dice no tuvo nada que ver. O sea, da la impresión de que Carámbula quiso evitarse un escrache de Adiom Canelones, con quien está en una tironeada bastante fuerte, y la zona estaba muy llena de... En realidad había circulado ya en horas de la mañana, cuando la Comuna Canaria emitió un comunicado que decía: en aras de preservar el espíritu festivo y de participación cívica, que es tradicional todos los años en Sauce, la Intendencia, en acuerdo con el municipio, ha resuelto suspender el desfile de instituciones escolares, estudiantiles y sociales previsto a partir de la hora 14:30. Luego, el intendente Marcos Carámbula ha explicado que la medida se tomó porque había elementos de juicio fundados que indicaban que el carácter festivo del evento podía verse comprometido. Nos conversamos con él temprano y fue difícil avanzar mucho más en cuanto a cuáles eran esos elementos, qué información tenía la Intendencia de Canelones que la llevó a tomar una decisión tan drástica. ¿Ustedes cómo han visto este episodio? Bueno, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Primero creo que es una medida que no tiene antecedentes en el país. Hoy alguien decía que nunca un 19 de junio, que es una de las fechas tradicionales y que en los últimos años es la única que se festeja por aquella decisión del presidente Vázquez, se hubiera suspendido antes, ¿no? Uno recuerda momentos muy tensos y muy difíciles. Yo me acuerdo en mi primera juventud, allá a fines del 60, principios del 70, incluso los primeros años después del restablecimiento democrático, había actos públicos así nacionales que se hacían con verdaderos escraches o manifestaciones alrededor. No llego a comprender, además no lo escuché hoy a Carámbula, pero sí lo escuché anoche, y dijo que su medida no se había tomado en función de las manifestaciones gremiales que estaban anunciadas. Estaban anunciadas movilizaciones de sindicatos docentes, del sindicato de Adiom Canelones, que está en conflicto con la Intendencia, y también de movimientos ambientalistas que protestan, por ejemplo, por el proyecto de la minera Aratiri. Claro, bueno, pero estos que proyectan por la minería a gran porte